La segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, verso 16. Es en la segunda carta que le escribe Pablo a Timoteo en el capítulo 3, 16. Luego hay una referencia en Deuteronomio capítulo 4, verso 2. Capítulo 4. 3:16. Segunda de Timoteo. En la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, verso 16, en Deuteronomio, que al principio, en el capítulo 4, en el verso 2. Y la última expresión está en Josué. Ahí lo adelantito de Deuteronomio. En el capítulo 1, del 7 al 9. ¿De acuerdo? Sí, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Deuteronomio, capítulo 4, verso 2. Y Josué, capítulo 1, del 7 al 9. Principalmente hay algo que quiero, un punto que quiero resaltar. que algo mencioné la semana pasada, pero quiero ya dejarlo bien claro. En la segunda carta de Timoteo, Pablo le escribe a la iglesia y dice la expresión, toda la escritura, ¿sí? Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que nosotros llamamos la Biblia, hoy nosotros le llamamos la Biblia. En ese momento Pablo le llama la Escritura. Y lo que dice Pablo es que ¿por qué existe la Biblia? ¿Por qué la tenemos? Bueno, es inspiración de Dios. En algún momento Dios inspiró a algunas personas y en esa inspiración escribieron palabra de Dios, palabra que hoy tenemos acceso y que ha sido vigente. La Biblia es un libro que tiene cientos de años, por no decir miles de años, en algún caso, pues sí, tiene más de 1000 años que se escribió y que ahí está y que tiene una vigencia y que sigue siendo pues palabra de Dios y que determina el qué hacer o el qué no hacer. Bueno, en esa expresión hay un absoluto, ojo con esto, dice toda la escritura, toda. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera Rey, Segunda Rey, y ya llévatela, ¿no? O en el Nuevo Testamento, toda. ¿Cuál es la función de la palabra de Dios? Bueno, enseñarnos. Es enseñanza. Sí, redarguir, esa palabrita no estamos muy acostumbrados. Redarguir es volver a arguir o volver a argumentar. Pues tienes un argumento, tienes un motivo para hacer las cosas. Hay una razón por qué haces lo que haces. Bueno, porque yo tengo este motivo, esta razón, esta enseñanza. Bueno, el redarguir viene un nuevo argumento. Ese nuevo argumento, una nueva forma de pensar, pues para renunciar. Sabes que yo siempre lo he hecho de esta manera. A ver, déjame te muestro una otra forma de hacer las cosas que te va a llevar a otro lugar o vas a salir de otra manera. Ese es el redarguir, es corregir. Normalmente cometemos errores o existe el error. ¿Cómo se ocupa una referencia? ¿Cómo sé si esto está bien o esto está mal? Yo ya lo puse y en mi parecer está bien. Bueno, tiene que haber una referencia que se vuelva la norma y decir, bueno, ¿sabes qué? Pues si esto es lo correcto, entonces esto está incorrecto. Mientras yo no tengo una referencia. Bueno, la palabra es de referencia de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Corregir para instruir en justicia. Ojo con esto, la justicia de Dios. La justicia de Dios es diferente a la justicia de los hombres. La justicia de los hombres está en la situación que nos toca vivir. Hoy sí tenemos pena de muerte, hoy no tenemos pena de muerte, hoy sí encarcelamos, hoy no encarcelamos, hoy esto lo dejamos libre, hoy esto pues, obedece a las circunstancias y los tiempos y de pronto a las conveniencias de algunos. La justicia de los hombres no es confiable. La justicia es circunstancial, la justicia es geográfica. Aquí sí puedo hacer esto y 2 pasos más adelante cruzo una frontera y ya no lo puedo hacer. Y eso es circunstancial, eso obedece al tiempo y momento, conveniencia de cada quien, que es bueno, que es malo, que es correcto, que no es correcto. Buen día. Entonces, dice la expresión, toda escritura es inspirada por Dios, toda escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en la justicia, referencia a justicia de Dios. ¿Con qué intención? Dice el verso 17, a fin de que el hombre sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Y es un punto importante, porque tenemos por ahí la máxima de que nadie es perfecto. Pues es que, ¿a qué te refieres? Al menos desde la perspectiva de Dios, la perfección es una meta, la perfección es algo que se puede alcanzar. Se puede ser perfecto, no es algo estático, la perfección no es algo que ya lo alcancé y ya no hay nada que hacer. El día de hoy hice lo que se esperaba de mí conforme a Dios, el día de hoy hice lo que mi familia debía
ocurrir o lo que mi familia esperaba. Entonces fui perfecto. Qué bueno, alcancé la perfección. El día de mañana lo vuelvo a intentar y lo vuelvo a lograr. Entonces, eternamente preparado para toda buena obra, pero perfecto delante de Dios. Delante de los hombres, no sé, delante de los hombres la perfección, vuelvo a lo mismo. Y circunstancia, eres perfecto si firmas lo que yo quiero que firmes, te decía ahorita. Eres perfecto si haces lo que yo quiero que haga. Yo soy egoísta y en mi egoísmo yo te pido cosas. Entonces, no hiciste lo que algunos te pidieron que hicieras, no eres perfecto. Hay quien te va a ver como incompleto o no perfecto si no malgastas tu dinero, o si de pronto eres fiel en tu matrimonio, si no tienes tus mujeres, estás bien santo, pues es que de acuerdo a tus estándares, pero de acuerdo a la obra de Dios, dice, a fin de que el hombre sea perfecto. Entonces, ¿cuál es el propósito de la palabra de Dios? La búsqueda y preparación de Dios para la buena obra a la cual hemos sido llamados. Ahora bien, yo quiero regresarle a la primera expresión, toda la Escritura, toda la palabra de Dios, toda enseñanza de Dios, toda instrucción de Dios, toda instrucción de parte de nuestro Padre, y aún algunos intermediarios, los intermediarios confiables, los sacerdotes, los pastores, los hombres de Dios confiables, que no todos son confiables. ¿Y cómo puedo saber? Pues juzga, por los frutos se conoce el árbol. Entonces, si hay justicia a través de él, entonces es confiable y es palabra de Dios, ¿de acuerdo? Ahora, ¿dónde empieza el punto aquí complicado? Bueno, es que voy a regresar, toda escritura, pero la Biblia no se escribió con capítulos y versículos. No sé si lo sepan, yo creo que sí. Pero la Biblia no. Hoy si tú te vas a la Biblia, ¿en qué capítulo? ¿En el Nuevo Testamento o Antiguo Testamento? Ya empezó una segmentación, una división. Nuevo Testamento. Bueno. ¿En cuál libro? ¿O en cuál capítulo? ¿O en cuál versículo? Está bien. Pero la Biblia no nació así. Toda escritura inspirada por Dios no inició con capítulos, ni con versículos. No fue así. En algún momento el consenso más aceptado es que por ahí del siglo XIII inició, ya había otros intentos, pero lo que conocemos hoy por hoy fue en el siglo XIII, donde un sacerdote se dio a la tarea de empezar a dividir. ¿Por qué? Porque se complicaba la enseñanza. Cuando quería hacer una referencia, pues dice Timoteo o dice Pablo, ¿en cuál de todo lo que escribió Pablo? Bueno, en Deuteronomio, ¿en cuál de todo Deuteronomio? Entonces se les complica bien. Para facilitar el estudio de la palabra de Dios, la referencia, la ubicación de la palabra de Dios, se le agregaron en el momento capítulos, y años después se le agregaron versículos. Bueno, está bien, tenía su razón de ser. El asunto es que en esa práctica se creó una división. Una práctica que tenía como propósito facilitar el estudio de la palabra de Dios, nos dejó con el riesgo de dividir, de segmentar o desconectar pasajes. Porque en algún momento empezamos con la práctica de cuál es tu pasaje favorito, y probablemente lo hayan escuchado, a lo mejor lo habían dicho. ¿Cuál es tu pasaje favorito? La respuesta correcta es que toda la Biblia es útil, inspirada por Dios. ¿Cuál ha sido útil? Pues es que toda la Biblia ha sido útil. A lo mejor es complicado porque el paradigma es, mira, a mí me gusta mucho este me gusta mucho. O sea, está bien, no estoy desacreditando eso, pero es que todo, ¿y cuál no te gusta? Porque si yo te digo cuál es tu favorito, entonces casi de la mano, ¿y cuál es el que menos te gusta? El que habla de la fidelidad, dice, ¿cómo pensé que estás hablando? No, el que habla de los, es que el que dice que, bueno, es que toda la escritura es útil, inspirada por Dios y para enseñar, y esto se hizo ahí con un propósito, para estudiar, pero no para segmentar o para empezar con ese favoritismo. ¿Qué sucede? ¿Qué ha ocurrido? Y para cuando acordamos, tenemos porciones de la Biblia, por no decir mordiditas de la Biblia, que nos han dejado expuestos, porque toda la palabra de Dios, ahora habrá algo de la palabra de Dios que en este momento de mi vida pudiera no tener una utilidad práctica en este momento de vida, pero no quiere decir que no lo vaya a tener más adelante. La vida no termina, la vida son años y la vida continúa aunque yo no esté. Entonces, si yo agarro lo que me gusta, ¿y qué sucedió? Bueno, Deuteronomio capítulo 4, verso 2 dice también una enseñanza: no añadirás a la palabra que yo te mando, ni disminuirás de ella, para que guardes los mandamientos que Jehová tu Dios te ha ordenado. Pues ya lo voy a venir. Pues no le añadas. Yo recuerdo a un próspero, aquí en la mesa decía una vez, es que la verdad es curiosamente frágil y débil. Es tan fuerte como lo quieras ver, pero tan débil como lo quieras ver. ¿A qué me refiero? Y decía don Próspero, la verdad, con tantito que le agregues, deja de ser verdad. Y eso es fragilidad. Y la verdad, con tantito que le quites, deja de ser verdad. La verdad es la verdad cuando es pura, pero ya le agregaste algo y ya no lo es.
pues bueno, de alguna forma la palabra de Dios es verdad mientras no le añada. Y la palabra de Dios es verdad mientras no le quite. Y dentro de que había mandamientos, no robar, no mentir, no engañar, o sea, sí, pero también había un mandamiento que decía, no le añadas la palabra que yo te mando. Pero también dice, no le disminuyas a esa palabra. ¿Y qué ha sucedido? Bueno, sin darnos cuenta, de pronto ha ocurrido eso, que en ese proceso, yo lo veo mucho en redes sociales, que de pronto aquí está una porción de la palabra de Dios, pues muchas gracias, pero son porciones. Muchas veces una porción de la palabra de Dios que no me ponga en el correcto contexto, me va a llevar para otro rumbo, de verdad, me va a dejar en otro momento. Si de por sí un solo versículo, a veces hay que leer todo el capítulo y a veces hay que leer todo el libro para que esa expresión cobre verdadero sentido. De otra manera, tienes una expresión y guerras se han iniciado con una porción de la Biblia mal entendida. ¿Por qué? Porque hemos perdido de vista que es toda la Escritura. Y si hoy contamos con toda la Escritura, como nunca lo habíamos tenido desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es que ese no me gusta, es que no lo entiendo, es que es complejo. Bueno, pues está bien, pero no lo vamos a minimizar. Uno de los pasajes, y solo es un ejemplo, es Josué 1:9. Por mucho uno de los pasajes más conocidos de la Biblia, por mucho uno de los pasajes más recurridos, lo vas a ver y muy, muy usado para motivar, para inspirar. Muchas personas tienden a aprendérselo de memoria. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Precioso pasaje, de verdad. Un pasaje que ilustra la fortaleza en el momento de tomar decisiones, un momento en el que Dios le dice a alguien, yo estoy contigo y dale. De verdad, vas a encontrar mucha gente que se lo sepa. Apréndetelo de memoria. Y lo vas a ver en algunas calcomanías, en los vehículos o en las redes sociales. Esfuérzate y sé valiente. Hay canciones que hablan de eso. Esfuérzate y sé valiente. Perfecto. No es malo, es palabra de Dios. No temas ni desmayes. Perfecto. Es palabra de Dios. Porque yo estoy contigo en donde quiera que vayas. Perfecto, es palabra de Dios. En donde quiera que vaya. O sea, ¿cómo? En donde quiera que vayas, te acaban de llamar, te acaban de decir, Dios estará contigo en donde quiera que vayas, en donde quiera que vaya, muy bien, a donde quiera que vaya, ¿a dónde vas a ir? ¿A dónde vas a ir? Es palabra de Dios, es un pasaje. Bueno, espérame, es que toda la palabra de Dios, este pasaje cobra sentido porque me esfuerzo y soy valiente, eso es verdad, y no temas ni desmaye, eso es verdad. En donde quiera que vayas, bueno, eso ya es una verdad a medias. Esto de alguna manera es una verdad a medias. La semana pasada le decía, tengan cuidado con las verdades a medias, porque las verdades a medias me dejan con caminos a medias. Es una verdad a medias. ¿Para dónde es? Para allá. Y ya le diste. Pues espérame, me faltó la segunda parte. Y llegando ya a la derecha. Y no te dije la segunda parte y esa segunda parte te dejó a mitad de camino o te dejó en el camino equivocado. Verdades a medias me dejan con caminos incompletos. Entonces, hay una verdad. Yo te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero sin el 7 y el 8, que es algo que yo he visto, tal vez usted no, pero yo lo he visto. Normalmente es un pasaje que agarran, y repito, le dan una mordidita y lo sacaron. Dice el 7, solamente, vamos a poner el contexto, esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Muy bien, ya me diste contexto. ¿Dónde me debo esforzar? ¿Y dónde debo poner la valentía? En cumplir en toda la Escritura inspirada por Dios. Y si yo me esfuerzo y soy valiente en cumplir toda la Escritura inspirada por Dios, toda esa Escritura que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, y eso es lo que le dijeron a Josué. ¿Dónde debo poner mi esfuerzo? Porque el esfuerzo bien aplicado deja buenos resultados, pero el esfuerzo mal aplicado deja malos resultados. Hay quien se está esforzando por la maldad y de verdad se esfuerzan, maquinan, investigan, y cómo le hago, y cómo desvío, y cómo compro, y cómo abro una cuenta, y tienen un esfuerzo y una maquinación. No es sabiduría, es astucia. Es la diferencia de la sabiduría y la astucia. La sabiduría proviene de Dios. La astucia yo creo que no me atrevería a decir que proviene del diablo, pero sí sé que no proviene de Dios. Ambas pareciera ser inteligencias, pero unas me llevan a decisiones muy diferentes que otras. Qué astuto.
lograste engañar a tu mujer y no se dio cuenta. No puedo decirte sabio. Lo sabio hubiera sido no engañar. Eso es lo sabio. Si lograste hacerlo, entonces no fue sabiduría, eso fue astucia. Entonces, si yo me esfuerzo en astucia, si yo me esfuerzo en el engaño, pues puedo lograr resultados, pero no sé si favorables. Dice la expresión, esfuérzate y sé valiente, ¿en qué? En hacer conforme a toda la ley. En este caso, para Josué, cuando le dicen esto, hace años, Josué conocía Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es lo que había hasta ese momento. No había otra cosa. Bueno, a lo mejor Job, porque es contemporáneo a Abraham. Pero los salmos todavía no se escribían. No como los conocemos, no proverbios. El esfuerzo era en no robar, en no mentir, en no engañar, en guardar el día de reposo. El esfuerzo era en peso y balanza justa. El esfuerzo era en si ves a tu hermano padecer necesidad, no le niegues tu ayuda. Ese era el esfuerzo. Y entonces esa expresión, y todo te saldrá bien, pues es la consecuencia de haber puesto el esfuerzo, de haber puesto la dedicación en hacer conforme a toda la ley. Verso 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, lo que yo hoy llamaría Biblia. Nunca se aparte de tu boca la palabra de Dios, nunca se aparte de tu boca proverbios, nunca se aparte de tu boca salmos, nunca se aparte de tu boca Deuteronomio, nunca se aparte de tu boca los evangelios. Porque entonces dice la expresión, nunca se apartará, sino que de día y de noche meditarás, para que guardes de hacer conforme a todo lo que en él es escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y entonces ahora sí ya está más completo, ya no te digo todo el capítulo, o ya no te digo todo el libro de Josué, o ya no te digo todo el contexto de la teocracia, de que empieza de Deuteronomio y abarca el periodo de los jueces, una parte. ¿Pero qué es? Pues verdades a medias nos dejan con caminos a medias. Y vivimos tiempos donde pues los capítulos y los versículos que se pusieron para el estudio se convirtieron en una forma pragmática de agarrar o de ser selectivo o creerse selectivo. Esto me gusta, esto no me gusta, y aquí dice, y aquí no dice, y de pronto en discusiones, porque ya, mire, aquí dice, y te saco un pedacito, y el otro, y aquí dice, y otro pedacito, y aquí dice otro pedacito. Pues estamos llenos de pedacitos, y muchos pedacitos no son un entero, y un entero es un incompleto, no es completo, y bueno, ¿a dónde nos vamos? Toda la Biblia o toda la palabra de Dios tiene el propósito de inspirarnos, de construirnos y de llevarnos hacia la perfección de Dios y hacia la justicia de Dios. Y si alguna posibilidad tenemos de salir adelante es a través del camino de Dios, el camino puntualmente marcado de Dios. Y ahí está. No añadirle es un mandamiento y no quitarle es un mandamiento. Y yo sé, vivimos tiempo donde ya llegamos y para cuando llegamos ya estaba así. Nada más probablemente llegamos porque alguien nos dio un pedacito de Biblia y no está mal, o sea, no está mal tomar una parte de la Biblia, mira, aquí está, te estoy mostrando algo, pero no es la comida completa. No sé, si alguna vez fuiste a Costco o a Sam's, si disculpen el ejemplo, llegas y hay alguien que te da una muestrecita, pero no es la caja, o sea, la intención de la muestra es que te lleves algo completo. Entonces, la intención de la muestra, mira, aquí está, esto es palabra de Dios, pero lo correcto es, ahora que tenemos esta palabra, pues ponle, léela, acéptala. Vamos a ver, ¿por qué? Porque es útil para redarguir, para formar, para construir, para dejarnos enteramente preparados, dice la palabra de Dios. Enteramente preparado para toda buena obra. Para irme a África. Sí, pues puede ser, pero toda buena obra es pues, tu familia. Toda buena obra es tu casa. Toda buena obra es la relación con tu familia, con tus hermanos, con tus hijos, con eso. Es una buena obra. No veas la buena obra como el evangelismo. Sí lo es. No veas la buena obra como las actividades misioneras. Sí lo son. Pero no es lo único. Dejarnos preparados para la buena obra que hemos sido llamados, que es nuestra vida hoy, aquí y en este momento. Entonces, pues ahí está la palabra de Dios. Y es toda la escritura. La que entiendo y la que no entiendo, la que me gusta y la que no me gusta, con la que estoy de acuerdo y con la que no estoy de acuerdo, la que parece que me promete algo. Lo he dicho, y no es, o sea, en broma, pero no es broma. Está una versión, hay muchas reimpresiones de la Biblia de muchas maneras, todas tienen su razón de ser. Algunas, bueno, no estoy a veces del todo de acuerdo, lo digo con respeto, con la Biblia de las promesas. Por ahí hay una impresión que se llama la Biblia de las promesas, así la compras. Oye, quiero la Biblia de las promesas, aquí está. Es una Biblia que le llaman también la Biblia arcoíris, perdón, pero es muy bonita porque viene con colores, viene coloreada, porque colorea las promesas. Está muy chida. Pero, ¿y los compromisos?
porque no han sacado la versión de la Biblia de los compromisos o la Biblia de las obligaciones. Esa no se vende, esa no se compra, esa no tiene demanda. Porque hay gente que le gusta y es su riesgo. Yo no niego las promesas de Dios, hay que hablar de las promesas de Dios, pero va acompañada. Aquí está Josué 1:9. Yo estaré contigo donde quiera que vayas. Es una verdad, amigos. Sí, sí, y si no tenemos cuidado, si nos quedamos con verdades a medias de Dios, no vamos a tener tal vez la parte más importante, que es la que garantiza el donde quiera que tú vayas. Sí. Entonces, se lo dejo para reflexión. Toda la escritura es toda la escritura. No quitarle, no añadirle, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque el esfuerzo y la valentía es en toda la escritura de Dios, y pudiera ser que la parte que menos me llama la atención, la que menos me gusta, la que más me confunde, en la que no estoy de acuerdo, esa sea justa. Es justo donde yo me tengo que esforzar, la verdad. O sea, que diga yo me tengo que esforzar en la vida eterna, pues no, o sea, me tengo que esforzar, tal vez no, o sea, hay muchas veces hacia la sanidad, la sanidad, la sanidad, y la sanidad existe y ahí está, y no la negamos, y pedimos por ella y confiamos en ella, pero no es lo único que hay. Y a lo mejor ni siquiera lo más importante. Ahí está y es parte, pero pues tenemos que decir, mira, por respeto es todo. Palabra de Dios tiene el propósito, y no quitarle y ponerle es una constante. Eso. Entonces, ahí está. Ya les dejo de